Pues esta ocasión vamos a hacer referencia a un asunto que llevé por los años 80, cuando iniciaba yo mi carrera como profesionista del derecho, como abogado litigante. Fue uno de mis primeros asuntos que llevé y que, pues, con mucho interés. Estamos hablando de aquellos años 70, cuando se inició el distrito en Mixquiahuala. Allí el primer juez fue el señor licenciado Francisco González Guerra. Y fue un señor al que yo nunca le fui gracioso, o sea, nunca le caí bien, y había cierta diferencia con él en su manera de ser. Es decir, yo le caía mal. Y jamás supe por qué. Pero resulta que un día, pues, una comadre mía, ahora con mi comadre, la señora Elia Díaz Hernández, me buscó para pedir mi asesoría y que le llevara un asunto contra la agencia de automóviles, la Ford, una agencia que se encontraba en Tlahuelilpan Hidalgo, aquí en el centro de la población. Y ella, mi comadre y la persona que me vio para llevarle su asunto, era empleada, secretaria de ese lugar. Resulta que ella, como secretaria, compró una carcachita, un carro, un Ford, de aquellos primeros que eran boluditos, o sea, Ford 50 y tantos. Y en eso, el carrito estaba muy bien cuidado, venía de Estados Unidos, era de importación. Y entonces a ella le gustó, y siendo secretaria de ahí de la agencia, compró el carro en abonos. Y resulta que se lo vendieron, la agencia era una desempleada, le vendieron en abonos el carro y lo iba pagando. Pero resulta que cuando iba pagando el carro, a medio procedimiento de pago, la Secretaría de Hacienda y la policía le quitaron el carro porque era un carro de procedencia extranjera y no contaba con el permiso de importación. Por lo tanto, le quitaron el carro. Y entonces, con esa situación me fue a buscar para que yo le asesorara y le llevara el asunto. Inicialmente lo que yo traté de hacer fue que me dirigí a la empresa, porque obviamente el haberle quitado el carro, la falta de regularización se debía a la agencia, al vendedor, que era la agencia, y que en un momento dado había que decirles que reconocieran lo que había pasado y que se llegara a un arreglo, que le devolvieran su dinero o algo a la señora. Y ellos se negaron, dijeron que no. Inclusive dijeron que si queríamos demandar, que lo hiciéramos. Entonces, bueno, pues tuve que hacerlo, y ella tenía su contrato de venta. Me acuerdo que el precio de la carcachita aquella era de 6,000 pesos y eran 500 pesos de abono mensual. Resulta que hago la demanda con base en los documentos, y se trataba de un contrato de venta, pero de esos contratos leoninos, de esos contratos fraudulentos, en cuanto a que las empresas, sobre todo una empresa automovilística, pone cláusulas todo a su favor. No va a poner cláusulas en favor del comprador, sino por todo a su favor. Generalmente ellos en sus contratos ponen que para el caso de rescisión, o sea, para deshacer el contrato, por ejemplo, que alguien no puede ya pagar el carro, lo devuelve. La agencia se queda con el dinero que dio el comprador y todavía le cobran extra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todas las condiciones son para la agencia. Y en un momento dado, los contratos que hacían con condiciones fraudulentas, con condiciones cargadas hacia el vendedor, hacia la agencia. Resulta que la figura jurídica que se utiliza para deshacer un trato, para hacerlo cumplir,
se deriva de un artículo de la ley civil que más o menos dice que la facultad de rescindir las obligaciones, o sea, rescindir es revocar, es deshacer, se entiende implícita en las recíprocas, o sea, para las dos partes. Recíproco quiere decir que las dos partes tengan obligaciones. Dice que para ese tipo de obligaciones, la manera de rescindir es, dice, de tal manera que se deban rescindir las obligaciones para que alguien cumpla lo que ha prometido, su obligación civil. Y si no, se deshaga la obligación con pago, con resarcimiento de daños, de pago de daños y perjuicios. Entonces, aquí era ocupar lo que ellos mismos habían dicho, pero lo habían dicho en el contrato. Para el caso de rescisión de este contrato, se tendrá como daño, diríamos, costo de daño hacia la agencia, no decían hacia el cliente, hacia la agencia, el costo, y le ponían una cantidad, creo, 15 pesos diarios de como si tuvieran que pagar el uso de un carro. Es decir, si yo compro un carro en la agencia y por alguna cosa no lo puedo pagar o me retardo en el pago, me cobra la agencia un alquiler del carro de 15 pesos diarios para que al final de un juicio se le paguen ese dinero como costo del uso del carro. O sea, generalmente ellos acaban con el comprador de esa manera. Entonces resulta que aquí lo único que hicimos es utilizar la cláusula que se había pactado, o sea, para el caso de rescisión. Pero ellos normalmente el caso de rescisión se la aplican al comprador. Pero entonces aquí la misma cláusula de rescisión podíamos hacer uso nosotros de ella. Y le pusimos, este es un caso de rescisión, pero ya reclamado por el comprador. Y rescisión significa deshacer el contrato, es decir, dice la ley que para que el caso, que nadie que no cumpla con lo que se ha convenido, pagará el monto y más los daños y perjuicios, y que serán calculados de acuerdo a los 15 pesos diarios de uso. Entonces eso se lo aplicamos. Resulta que cuando el juez sentencia ese asunto, sentencia con base en lo que ellos mismos estipularon en su favor, no calculando que se les iba a voltear la situación, que era al revés, al contrario. Y entonces se les condenó de 6,000 pesos que debían, la condena fue de 357,000 pesos, la condena, de lo que tenían que pagar como daños y perjuicios, utilizando esa cláusula que ellos mismos pusieron, pero en contra del comprador, pero aquí se les volteó. Y entonces, ya sentenciado, todavía, yo conocía uno de los dueños de la agencia Ford, que es un señor Jaime Reverter, que fue mi compañero en la Escuela Libre de Derecho, y lo fui a ver, y le dije, mira Jaime, yo fui compañero tuyo en la escuela y todo, y se trata de un asunto que vamos a llegar a un arreglo, ya hay una sentencia. Y él, de manera déspota y prepotente, dijo, no, mis abogados y lo que sea, no hay arreglo. Bueno, entonces no hicimos nada, no arreglamos nada, pero el asunto siguió, se fueron al amparo y todo, y perdieron. Resulta que cuando perdieron hasta corrieron al abogado que ya había llevado ese asunto. Pero lo más significativo fue que el gerente que estaba en turno, cuando yo hice el cobro, cuando yo hice la reclamación ya de la sentencia, era muy allegado al gobierno del estado. Prácticamente fue empleado del gobierno del estado, muy allegado con el gobernador, o sea, pero aún con su amistad tan grande que había con el gobernador, yo llevé al actuario y les intervine la caja y les hice el embargo. Y entonces eso no les gustó. Sin embargo, tuvieron que doblar las manos al final porque todo era legal y tuvimos que cobrar. Les hicimos una rebaja, pero finalmente como fácilmente pagaron unos 250,000 pesos. Y realmente es un asunto que
que ha trascendido mucho en el ámbito jurídico. Conoció de él un rector y dueño de una escuela muy prestigiada, el CENIES, y ese maestro, el licenciado Leonardo Ramírez Álvarez, tuvo conocimiento porque lo fueron a ver las personas involucradas y ya vio cómo se había desarrollado y cómo habíamos hecho el asunto. Y entonces en sus clases de este señor, parece que de introducción al estudio del derecho, citaba este caso del asunto contra la FOR como un ejemplo de cómo se aplica el derecho y sobre todo esta cláusula de rescisión, que generalmente ellos la ocupan para destrozar a los compradores con los que tienen trato, pero que nunca piensan que se les puede aplicar a ellos también. Por eso se hizo ese asunto y causó mucho revuelo. Y en la escuela lo toman como un ejemplo de cómo se trabaja un asunto de esos. Y que siempre en los cursos que hay lo mencionan, y en libros, y en fin, ha sido muy sonado y muy comentado ese asunto.